¿Qué tal? ¿Cómo les va? Saludos para todos. Ahora sí, vamos a meternos a full con la previa de Australia, con todos los datos, con toda la información. La realidad es que hay tanto para hablar, para contar, que me cuesta ordenar tanta información en la previa de la primera carrera del año. Fórmula 1 arrancó en 1950, campeonato número 77 en la historia de la Fórmula 1, que arranca otra vez en Australia. El Gran Premio de Australia será la carrera, el Gran Premio 1150, será la 40ª vez que se corra en Australia, será la 29ª que se corra en Melbourne, en un circuito donde clasificar es importante, pero no es tan relevante, digo, la posición final. Solamente 4 de los últimos 12 ganadores en Melbourne han largado desde la pole. Sí es más relevante de primera fila. 9 de los últimos 12 han ganado largando desde la primera fila. Eso con números que tienen que ver en la previa de la carrera, de un circuito que tiene un reglamento completamente nuevo del cual ya hemos hablado. Pueden ver el canal, hay muchos videos en el canal acerca de este nuevo reglamento, pero básicamente vamos a ir explicando, vamos a ir viendo este circuito. Este es el circuito de Melbourne en Australia. Primero y principal, lo más importante para ver son los 3 colores que tiene el circuito, son los 3 parciales que iremos viendo en tiempos a lo largo del fin de semana. Es decir, jueves a la noche, cuando arranque la actividad y ustedes vean parcial 1, parcial 2, parcial 3, ahí lo tienen. El 1 es el rojo, el 2 es el amarillo y el 3 es el azul. Obviamente el amarillo es el parcial más rápido. 2, lo más importante para tener en cuenta es, vean esas liñitas de puntitos rojos que están alrededor del circuito. Y esas liñitas tienen que ver con los lugares en los cuales se permite el modo recta en la Fórmula 1, que básicamente, ¿cuál es? La aerodinámica activa. Donde están esos puntitos rojos, el auto puede abrir alerón delantero y puede abrir alerón trasero, como era el DRS del trasero el año pasado. Recuerden que para esta temporada tenemos esta aerodinámica dinámica, entonces en esos lugares donde están los puntitos rojos, los autos pueden abrir y tener, por supuesto, menos drag. ¿Qué es menos drag? Al tener abierto el alerón delantero y el alerón trasero, tienen menos resistencia al aire y como consecuencia hay más velocidad. Este es un concepto que la Fórmula 1 incorpora a partir de esta temporada y básicamente significa una ayuda para la potencia del auto, porque si no, con el tema de la energía no le alcanzaría. Entonces, de esta manera, utiliza menos energía. Hay datos o formas de ver curiosos los lugares que ha elegido la Fórmula 1, que son 5 para utilizar esta parte aerodinámica totalmente abierta. La recta principal, que tiene totalmente sentido. De la curva 2 a la curva 3 tiene sentido. De la curva 5 a la curva 6 no tiene tanto sentido. No es que se marque mucha diferencia ahí, ni mucho menos. Creo que la Fórmula 1 trata de aprovechar cada oportunidad que tiene para permitirles que abran todos los alerones y de esta manera generar menos consumo de energía para que los autos tengan menos problemas de energía en la pista. Entonces yo creo que esa pequeña rectita que es media curva incluso de las 5 a las 6 tiene que ver con eso, con tratar de que el auto se exija menos en la utilización de la batería y al tener menos resistencia utilice menos potencia y puede ir más cómodo. Después viene esa parte ya en el segundo sector, donde está esa curva larga que termina con el frenaje a la 9 y después de la 10 a las 11. Hay 2 lugares que son los más importantes para el sobrepaso. Uno, la frenada de la curva número 1, largada que históricamente ha significado caos en algunas de las competencias. Y otro lugar, ahora vamos a ver cómo funciona esto de la aerodinámica activa, donde se abren los alerones, es el frenaje de la curva 9. Esos son los 2 grandes lugares que tiene el circuito como para poder marcar diferencia. Otro tema a tener en cuenta de esta pista es a dónde está la zona de detección para poder utilizar el sistema de sobrepaso, el botón de sobrepaso. Y es entre la curva 13 y la 14, antes de entrar a la recta principal, ahí están los 2 puntitos verdes. El punto verde por completo, básicamente es donde se detecta. Si en ese lugar hay menos de 1 segundo entre autos, a partir de 1 metro más adelante, antes de doblar en la 14 en el ingreso a la recta principal, el piloto va a tener el overtake activado. ¿Qué significa el overtake? Que cuando el auto llegue a 270 kilómetros por hora, y de esto hemos hablado muchísimo, el piloto que vaya adelante, en realidad todos los pilotos, cuando llegan a 270 kilómetros por hora se empiezan a tener menos energía, menos potencia que viene de la energía de las baterías. El que tiene la posibilidad de venir de atrás con el botón de overtake no pierde esa potencia, entonces automáticamente tiene mayor velocidad. Y la diferencia es importante, van a ser de unos 20 a 30 caballos. Sin embargo,
Yo tengo muchas dudas de lo que vi en las pruebas en Bahrein, entendiendo que esta es una pista completamente distinta, pero la realidad es que tengo muchas dudas acerca de que el famoso botón de overtake sea tan relevante en esta carrera. Y creo que la Fórmula 1 entiende que entra en un momento donde va a tener que adaptar muchas de las reglas, algunas que tienen que ver con la parte deportiva, otras que tienen que ver con la parte técnica, algunas que tienen que ver con los motores, otras con la aerodinámica, otras con las ventajas que le da al del botón de overtake que viene desde atrás, porque nunca la Fórmula 1 tuvo un cambio de reglamento tan drástico como el que estamos viviendo ahora, entonces iremos aprendiendo, Fórmula 1 incluida, acerca de cómo ir mejorando y cómo ir puliendo este reglamento. Suena muy bonito, atrás de esto va a haber una batalla campal entre equipos, entre fábricas, entre motoristas, por ver si hay cambios, qué tipo de cambios hay y de qué manera beneficia o perjudica a cada uno el tipo de cambios. Hay una curiosidad que tiene este circuito y este gran premio, y es que desde el 2018 cada temporada tiene un ganador distinto. 2018 17-18 ganó Vettel, fue el último que repitió. Después de ese 2018 en el cual gana Vettel, Ferrari es el último que repite con Vettel, gana en el 2019 Valtteri Bottas, no hay carrera en el 20 y el 21 por el COVID, 2022 gana Leclerc, 2023 gana Verstappen, 2024 gana Sainz, 2025 gana Lando Norris. Curiosidades que tienen que ver con ganador de Australia, en los últimos 4 años, 3, el que ganó abandonó el año siguiente. Leclerc ganó en el 2022, abandonó el 23. Verstappen ganó el 23, abandonó el 2024. Carlos Sainz ganó el 2024, abandonó el 2025. Recuerden que el año pasado ganó Lando Norris. Si se mantiene esta situación, tendrá que abandonar para mantener esta maldición que tiene el circuito de Australia en los últimos años. Los últimos 3 años el que ganó la pole aquí terminó quedándose con el título de pilotos. Y otro dato que no es menor es solo 3 pilotos que ganaron la pole en Australia en la historia de la Fórmula 1 no han sido campeones del mundo. Leclerc, Barrichello y Fisichella. Son los 3 pilotos que habiendo ganado la pole aquí no han logrado ser campeones del mundo. Esto es lo que tiene que ver con las características del circuito y algunas curiosidades que tienen que ver con respecto a los últimos ganadores. Esto es lo que trae Pirelli para esta carrera, primera fecha del año, compuesto C3, C4, C5. ¿Qué significa esto? Es la gama de compuestos más blanda que tiene Pirelli. Recuerden que el año pasado teníamos el C6 también, que era el súper blando, el más blando de los blandos, que en realidad no sirvió mucho. Se utilizó en alguna carrera, no daba muchos resultados, los pilotos no lo querían, incluso había algunos que salían a clasificar con el C5 y ni siquiera utilizaban el C6. Ese C6 esta temporada no existe, no está disponible para ninguna carrera, por lo que trae la gama de neumáticos más blanda que tiene disponible para esta temporada. Carrera a 58 vueltas. Verán si hago esta previa a cada carrera y si subo este grafiquito, que la mayoría de las carreras terminan generando una distancia alrededor de los 305 kilómetros. Esta es un poquito más, 306 en un circuito de 5.200 metros. Y la vuelta récord es de Leclerc 1.19.813. No creo que veamos vuelta récord en esta temporada porque todavía hay mucho que ver con este reglamento. Básicamente son autos que cuando aceleran son más rápidos. La primera parte de la aceleración hasta que llegan a la velocidad máxima son autos más rápidos. Cuando llegan a la velocidad máxima empiezan a controlar esa velocidad por el famoso tema de la energía y ahí se establecen, ahí se emparejan, si se quiere, con los autos que teníamos el año pasado, pero la velocidad de curva del auto del año pasado era muy superior a la velocidad curva de este auto. En los neumáticos, como podemos ver, el que más sufre es el delantero izquierdo y tiene que ver, si ven el mapita que está ahí arriba a la izquierda, básicamente la mayor cantidad de curvas son hacia la derecha, incluso las curvas que son de mediana y alta velocidad, de larga duración y donde el auto va recargando permanentemente sobre el neumático delantero izquierdo. Por eso las 2 banditas naranjas, casi rojas en el neumático delantero izquierdo que estamos viendo ahí, tiene que ver precisamente con esto, que es el que más presión recibe, sin ser este un circuito que sea particularmente complicado para los neumáticos. A ver, vamos a ver ahí abajo del circuito. Tracción, número 2. No es un circuito de máxima tracción. ¿Y esto por qué? Básicamente porque no es un circuito donde haya frenadas muy bruscas. Generalmente en circuitos más trabados, donde hay curvas muy lentas y donde se frena mucho, automáticamente hay que acelerar. Y esa aceleración implica una tracción.
Al no tener curvas tan lentas o donde el auto realmente se pare en este circuito, la tracción no es tan importante a la hora de poner la potencia en el piso. El estrés de los neumáticos 3 tiene mucho que ver con esto que decíamos, con curvas de mediana y alta velocidad, donde el auto va recargado sobre el neumático, entonces recibe cierto estrés lateral el neumático. De hecho, es más lateral el estrés y el sufrimiento del neumático que por temperatura o por desgaste o por otro tema en la pista. Es básicamente el lateral por esas curvas de mediana y alta velocidad. El grip del asfalto número 2 de 5 no es un asfalto de mucho grip, significa que tampoco habrá mucho desgaste de neumáticos. Frenaje 2, y tiene que ver con esto que estamos hablando, no es un circuito donde haya muchas frenadas. Y ojo con esto, que está directamente relacionado con la carga de energía, algo diferente de los años anteriores. Hasta la temporada pasada, cuando veíamos un circuito de frenado 2, decíamos, bueno, no hay zonas de tanto frenado, hay que ver la temperatura de los frenos, hay que analizar otras características. Ahora, cuando tenemos un circuito 2 de 5 de frenado, significa que son pocas oportunidades de cargar la batería. Y ahora vamos a hablar de eso. Tampoco es un circuito abrasivo, ahí tenemos 2 de 5, eso significa que no desgasta por roce mucho el neumático. Lateral 3, esto que decíamos, la presión lateral sobre el neumático tiene que ver con esas curvas de larga duración, de mediana y alta velocidad, donde se está doblando casi permanentemente. Y la evolución de la pista 4. ¿Qué significa la evolución de la pista? Esto lo hablamos siempre, pero como arrancamos con este canal nuevo esta temporada, me van a escuchar hablar mucho de la evolución de pista. Y se da particularmente mucho en circuitos que son semipermanentes, donde no hay actividad el resto del año. La evolución de la pista significa que cuando lleguen para arrancar el viernes, jueves a la noche para nuestro continente, con la actividad se van a encontrar con una condición de pista que tiene que ver con una pista un poco más sucia, menos engomada, donde no haya mucha adherencia de caucho, mucho desgaste de caucho encima. La suerte, entre comillas, es que van a correr las otras categorías también. En la medida que vayan corriendo las otras categorías, le van a ir pegando caucho al circuito, al asfalto, y eso va a ir generando una evolución. Es decir, la pista sobre el cierre de la carrera va a ser muchísimo más rápida por el caucho que queda pegado en el asfalto que como arrancan, donde va a haber, entre otras cosas, mucha suciedad porque no es una pista donde particularmente se gire mucho. Pero después hay otras características que tiene esta pista y que vamos a analizar y que tienen que ver con la carrera. Ahí tenemos el mapito, la temperatura. Hay poca posibilidad de lluvia y acá hay un paréntesis para hablar. Si bien es poca la posibilidad de la lluvia, sería para el sábado. La previsión o el cambio de reglamento de la Fórmula 1 con respecto al año pasado tiene que ver con, uno de los puntos tiene que ver con esto. Si hay una posibilidad de lluvia por encima del 40%, históricamente el auto como clasifica larga la carrera. Se mete en un parque cerrado y donde termina la clasificación ya no se lo puede tocar para la carrera. No va a pasar este fin de semana porque no va a llover el domingo, pero se los cuento para que lo tengan en cuenta en otra carrera. Donde haya posibilidades de por encima del 40% de lluvia para la carrera, la Fórmula 1 le va a permitir sacar a los autos del parque cerrado unas horas antes de la carrera y hacer cambios en la puesta a punto. Hay un secreto que nadie conoce, bueno, yo no conozco, y que tiene que ver, y mucha gente no conoce, tiene que ver con que los elementos que le permite modificar, cambiar en la puesta a punto a la Fórmula 1 los autos en esta condición, cuando haya una posibilidad alta de lluvia, son secretos. Están estipulados en un código que cada equipo conoce, pero que en general son secretos para todo el mundo. Ahí tenemos, presten atención al gráfico que está al lado del autito. El autito tiene el neumático delantero izquierdo naranja y tiene que ver con lo que hablábamos del neumático. Ese gráfico que tiene a la derecha es arriba, full throttle, acelerador a fondo, 75% de la pista se va con el acelerador a fondo. Por eso decíamos que hay poca carga de energía para utilizar, sabiendo que este año la energía significa el 50% de la potencia total que tiene el auto. Y ese es un problema. Van a escuchar hablar del superclipping. No me voy a meter en una explicación muy compleja, pero el superclipping significa que a determinada velocidad, sobre el final de la recta, el auto cambia de forma y en vez de utilizar la batería para gastar energía que ya no tiene, la utiliza para recuperar energía. Y eso le hace perder algo de potencia en la velocidad final en las rectas largas. Van a escuchar hablar de superclipping, tiene que ver con esto, con
cómo utilizar esos momentos de rectas largas, en la parte final de las rectas largas, perdiendo velocidad para cargar batería para poder utilizarla en otros circuitos. El manejo de energía, ahí lo vemos, dice número 6, el manejo de energía es realmente complejo. Acá yo ahora les voy a mostrar otro gráfico para contarles un poquito más de qué se trata. Básicamente tiene que ver con esto que estamos hablando. La mitad de la potencia del auto viene de la energía que se recupera en su gran mayoría del freno, como se frena muy poco, después está el super clipping, las revoluciones en cambio bajo cuando se está frenando, pero eso es una partecita nomás de el lift and coast, es levantar y dejar que el auto vaya en tránsito de curva y ahí le puede cargar un poco de energía, pero eso es mínimo. La mayor cantidad de la energía el auto la recupera a partir del frenaje. Como se frena poco, el manejo de la energía será durísimo. El estrés del neumático es bastante poco, la sensibilidad al drag es alta y esto tiene que ver con que al tener rectas tan largas, el drag es la resistencia del aire al auto. Como es mucha recta y a mucha velocidad, por más que este año tengamos la aerodinámica movible, hay una cierta resistencia de todas maneras que es superior a la mayoría de los circuitos y la sensibilidad de la carga aerodinámica es mucho menor. Entendiendo que el auto de esta temporada tiene muy poca carga aerodinámica con respecto a los autos del año pasado. Por eso la velocidad en curva es mucho menor. Por eso vamos a ver entre los cambios bajos para recuperar energía, la forma de frenar que ayuda a que se recupere energía. Vimos mucho en Bahrein y veremos nuevamente acá muchos pilotos bloqueando. Y ojo con el manejo de los neumáticos a la hora de bloquear y de aplicar el freno porque han tenido que cambiar la forma en la cual se frena y se maneja esa parte de la pista en función de recuperar la mayor cantidad de energía. Esto del ritmo de carrera esperado, donde dice McLaren el más rápido por encima de Mercedes, por encima de Ferrari, por encima de Red Bull, es el gran misterio de todo el mundo. Es un cálculo que hace la Fórmula 1 en función de las pruebas de Bahrein, que todos sabemos que tiene una gran mentira. Todos saben que Mercedes es el que tiene el mejor motor y a partir de ahí se acusan. Los de Mercedes dicen que los de Red Bull son rapidísimos, los de Red Bull dicen, ojo con Ferrari, los de Ferrari dicen, ojo que para mí Mercedes y Red Bull son los más rápidos y nosotros venimos un paquicito para atrás. Entre los cuatro de arriba se apuntan, él está muy rápido, él va mejor que yo. Y no lo sabremos hasta que llegue esta carrera. Por lo que esa tabla de posiciones del ritmo de carrera esperado es totalmente relativo, pero ahí está Haas y Alpine peleando en este momento por ser el equipo número 5. Yo incluso veo que Alpine está más cerca de Haas, me parece a mí que sé mucho menos, Alpine lo veo mucho más cerca de Haas que de Williams, como dice este gráfico, y a Williams con los problemas de peso que tiene, lo veo bastante peor, aunque claramente en un circuito donde no hay que traccionar tanto, donde no hay que levantar potencia o levantar velocidad tantas veces, el auto pesado probablemente influye menos que el otro. El año pasado la estrategia de Lando Norris fue de 2 paradas con lluvia, es decir, se largó con lluvia, se terminó con lluvia, utilizó 2 compuestos de neumático intermedio. Hay 2 oportunidades de estrategia para esta carrera y atención con lo que les voy a contar ahora. La oportunidad número 1 es la que vemos ahí arriba, largar con el neumático C3, que es el más duro, y terminar con el C4, que es el medio. Hay otra posibilidad que es largar con el blando y terminar con 2 juegos de neumáticos duros la carrera. Ojo con esto porque tenemos que volver a algo que hablábamos en el día de ayer y es las largadas. Si Ferrari tiene efectivamente una diferencia tan grande a la hora de largar, independientemente de dónde clasifique la Ferrari, y ha dicho Hamilton que lleva, no me acuerdo si eran 14 o 16 meses dedicados en el simulador y con los ingenieros a trabajar en el auto de esta temporada 2026, porque el del 2025 ya era un proyecto construido. Y él dedicó todo el año pasado a trabajar en el simulador y con los ingenieros en el desarrollo de este auto, por lo que se siente mucho más cómodo en el auto de este año Hamilton que en el del año pasado. Sumado a que Leclerc, que se casó, lleva 8 años, el año que viene va a ser la fiesta, se casó por civil, que lleva 8 años en Ferrari, es una dupla para tener muy en cuenta. Pero si efectivamente puede largar tan bien la Ferrari, ojo con esa estrategia de con qué neumático a lo mejor salir con uno más blando. Descubriremos a partir del viernes el consumo de neumático para ver qué estrategia pueden tener, porque no se olviden que si bien los neumáticos siguen teniendo llantas de 18 pulgadas, en realidad el diámetro del neumático es un poquito menor
al año pasado, y sobre todo es un neumático más angosto. Entonces, todo lo que tenga que ver con el consumo de neumático todavía está por verse. En bandera verde, una parada en los pits se demora unos 20 segundos, con el auto de seguridad, con el Virtual Safety Car, unos 14. Ojo con las paradas en los pits. Primero, hay muchas posibilidades. Si vemos las carreras, vean ahí abajo a la derecha, si vemos las carreras del 18 al 25, hay un 67% de posibilidades que salga el auto de seguridad o el Virtual Safety Car. Virtual Safety Car, recuerden que no sale el auto de seguridad, pero los autos tienen que mantener la velocidad y no pueden ir a ritmo alto de carrera. Y hay un 17% de posibilidades de bandera roja. Muchas veces se dan en largada porque Australia nos ha regalado largadas realmente accidentadas, muchas de ellas. Esto va a influir en la carrera y en la estrategia. Y ojo que al tener un 11º equipo en esta temporada, es decir, vamos a tener 22 autos en vez de 20 que teníamos hasta el año pasado, la dirección de la carrera ha decidido que las paradas en los pits, la velocidad máxima sea 60 kilómetros por hora y no 80 kilómetros por hora como era el año pasado. ¿Qué significa esto? Que en el tiempo total de la parada en los pits se va a demorar más, va a ser más lento. Entonces, cuando empecemos a ver desde el jueves a la noche qué ritmo tiene cada uno, la ronda larga, cómo puede sostener el ritmo, cuánto va perdiendo y desgastando el neumático, y se empiecen a hacer los simulacros de carrera, habrá que tener en cuenta que las paradas con velocidad máxima de 60 kilómetros van a ser más lentas, por razones obvias, que cuando podías entrar a 80 kilómetros a los pits. Y esto tiene que ver básicamente con que va a haber más autos y hay que tener más cuidado también. Ahora, yo les decía hace un ratito, y este gráfico ya lo usé el otro día, yo les decía hace un ratito de los problemas que genera Australia, a diferencia de Bahrein, para recuperar energía. Y esto va a ser clave. Primero, esto de utilizar la energía ya existía el año pasado. El famoso botón de boost que tenemos este año ya existía el año pasado. Lo que pasaba es que el año pasado esa energía, primero, había 2 sistemas para recuperar, ahora hay solamente uno, que es el de los frenos, y 2, esa energía significaba solamente el 15% de potencia del auto. Entonces, se podía utilizar en algún momento para defender, para tratar de acelerar, pero entre la diferencia que era drástica por parte del DRS más la utilización de la batería, tampoco era tan relevante, porque al final de cuentas la batería alcanzaba para toda la vuelta y para toda la carrera. Esto que estamos viendo en este gráfico es, en cada circuito, cómo se recupera energía. Y básicamente en rojo lo que yo les decía, rojo es frenado. En el frenaje se recupera la mayor cantidad de energía del auto. Después en amarillo el famoso coasting, que es cuando el auto está doblando y no está utilizando la potencia pegada al piso. Y después en el verde es el neumático parcial. Esto de amarillo y verde es el famoso lift and coast. Presten atención cómo está Bahrein. Bahrein está en el 6º lugar. Dice 1.9. Después les voy a explicar qué es. Si ven los videos anteriores de los megajoules y de todo eso que hice, de los primeros videos que hay en el canal, ahí se van a encontrar toda esa información. Bahrein, que es donde se probó por 6 días, es uno de los circuitos donde mayor cantidad de energía se puede recuperar, entendiendo que la energía es el 50% de la potencia del motor. Bahrein, que ya le dio ciertos problemas para ver cómo usar esa energía para sacar la mejor vuelta, se recuperaba con mucha facilidad, porque básicamente había casi un 20% del tiempo en el circuito de Bahrein donde se estaba frenando. Presten atención a Australia. Es el tercero de abajo para arriba. Solamente Monza y Arabia Saudita recuperan menos energía de la que se recupera en Australia. Y hay una parte que se recupera con el frenado, que es importante, relevante, pero no tanto como en otras pistas. Entonces, lo del super clipping, lift and coast, el tener un cambio corto y abajo para subir revoluciones en alguna curva más lenta, ahí se va a poder recuperar algo de energía. Pero está claro que la energía que se recupera en Australia no alcanza para dar la vuelta utilizando mucha energía. Entonces, va a ser importantísimo ver primero cómo la gestionan en la clasificación y segundo, va a ser importantísimo para ver cómo la gestionan en la carrera. Yo creo que va a ser imposible, creo no, va a ser imposible que alguien tenga energía a la hora de clasificar para dar toda la vuelta. Entonces habrá que ver en qué lugar de la pista decide cada piloto, cada equipo utilizar la energía que tiene disponible, entendiendo que la gasta
la recupera cuando se frena. La gasta, la recupera cuando se frena. Entonces, cada circuito le va a exigir al piloto una manera particular de manejar para, a partir del manejo, entender en qué momento usar la energía, en qué momento recuperarla. Lo vamos a ir entendiendo de a todos, carrera a carrera, y vamos a tratar de ir explicándolo. Lo que sí me parece es que vamos a ver una clasificación donde la diferencia en tiempo sea mucho más grande de la diferencia que estábamos viendo hasta el año pasado. Y es lo más normal, lo más lógico, y tiene que ver con este cambio de reglamento. Cuando estamos en el año pasado cerrando el ciclo del reglamento anterior, significaba que ya todos los autos habían visto, analizado qué tenía cada uno, cuál era el camino correcto, y todos habían ido básicamente para autos muy parecidos, que obviamente tenían diferencias de puesta a punto, de motor, de algunas cositas, pero eran mucho más parejos. Ahora los autos se ven, son completamente distintos, y tiene que ver con este reglamento nuevo, completamente revolucionario, el más drástico de toda la historia de la Fórmula 1. Entonces, me parece que entre la utilización de la energía, la batería, cómo cada auto absorbe la energía y cómo la utiliza, porque también hay otro tema de no solamente apretar un botón y tenés energía, cómo la batería le entrega la energía al motor para transformarlo en caballos de fuerza, es parte también de la ciencia que tiene este nuevo reglamento. Entonces yo me imagino que vamos a tener una clasificación donde la diferencia en tiempos va a ser mucho más drástica, mucho más importante de la diferencia en tiempos que tuvimos el año pasado. De hecho, con el terror que hay sobre Aston Martin, Honda y el poco nivel que han mostrado y los problemas que tienen de vibración, de batería, de potencia, más allá de que hay rumores encontrados y hay quienes creen que Honda ha finalmente homologado un motor el más confiable que puede tener en este momento para el diseño que le exige Adrian Newey sobre el auto. Ese motor todavía está muy distante en potencia. Entonces, están las expectativas para ver si efectivamente Aston Martin es el peor equipo del fin de semana, y si es el peor equipo, si entra en el 107%. Hay una regla que si el último, que hay que entrar en el 107% del tiempo del más rápido de la clasificación. Es decir, no se puede estar un tiempo 7% más lento que el más rápido. Yo creo que si eso pasara, la Fórmula 1 va a ser una excepción, entendiendo que estamos en esta locura de cambio de reglamento y de todo lo que está pasando. Pero bueno, mucho para ver, mucho para descubrir. Nada, tengo más cosas para ir contándoles. Si están en Argentina, las pueden ver en la transmisión de Fox. Vamos a estar desde el jueves a la noche, viernes y el sábado a la noche en la carrera. Todo en vivo y en directo con Adrián y con Flor en Fox Sport para Argentina. Y para los que no estén en Argentina, seguramente se las irán explicando, y acá nos vamos a ir encontrando en el canal para tratar de ir sumando cada vez más información. Pero estas son las características de Australia. Lo más importante para mí, para resumir, circuito donde se carga muy poca batería, donde gestionar la batería que puedes ir cargando va a ser importantísimo para ver a dónde la usás, donde me cuesta creer que el famoso botón de overtake generen una diferencia tan grande. Vamos a ir aprendiéndolo y vamos a ir viendo, a lo mejor me equivoco, pero no creo que tenga la diferencia que tenían los autos con el DRS el año pasado, al menos ahora en esta carrera. Y ojo con la largada, que si Ferrari los mata, como los mató en la prueba, pueden caminar una carrera. Si no se puede pasar tan fácil, si tienen la estrategia correcta y si es tan bueno en la largada, Ferrari puede encaminar la carrera desde la propia largada. Después, ayer les hablé de los equipos y está el video ahí en el canal de cada uno de los equipos. Para los nuestros, Colapinto, hay un optimismo que hay que tratar de ser mesurado, pero el optimismo existe. La posibilidad de ser el quinto equipo, peleándolo con Haas, en un fin de semana ideal, seguramente poder pelear por sumar puntos. Ese es el optimismo que hay alrededor de un auto que ha sido construido con todo el 2016 dedicado a diseñarlo y a trabajarlo y a pensarlo, y lo que nos han mostrado las pruebas en las cuales todo el mundo miente, sabiendo que además va a tener un motor con más potencia del que tuvo en las pruebas, porque Mercedes está obligado a que cada motor que entrega para la carrera, desde su equipo Mercedes, Williams, McLaren y Alpine, todos tengan exactamente el mismo motor. Es decir, va a haber un motor con más potencia que lo va a acercar a un mejor rendimiento. Claro, eso para Alpine, pero probablemente le esté pasando lo mismo al resto de los equipos,
y probablemente no hayan mostrado, seguramente no han mostrado todo el potencial. Entonces hay mucho para ver. Pero Colapinto y Alpine tienen expectativa de sumar puntos. Checo Pérez no. Está con Cadillac, un equipo totalmente nuevo, motor Ferrari, caja Ferrari, desarrollo Ferrari en ese aspecto, un auto más básico en el concepto de aerodinámico, como para empezar a trabajar y entender que en el mundo de la Fórmula 1, llegar como nuevo es extremadamente complejo. Y lo que ya lograron de poder hacer todas las pruebas sin grandes problemas, de poder hacer simulacro de carrera y de estar a un ritmo respetable, porque la historia de la Fórmula 1 te pone que un equipo que llegaba completamente nuevo y tenía que desarrollar un auto desde cero y sumarse a la Fórmula 1 probablemente quedaba a una distancia gigantesca. Cadillac se las ha ingeniado para tener un ritmo competitivo y respetable. Vamos a ver cuánto son capaces de crecer y cuánto van aprendiendo y mejorando carrera a carrera. Ahí están entonces las características del Gran Premio de Australia para este fin de semana. ¿Preguntas? Háganlas todas. Por favor, hagan comentarios y sumen preguntas a este video. Yo las voy a ir agarrando y en la medida de lo que pueda iré respondiendo preguntas en los videos que vaya haciendo. Ojalá jueves, viernes y sábado mientras vayamos viendo la carrera.